Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre las articulaciones del pie. Bueno, para arrancar vamos a hablar sobre la articulación astragalo-calcánea, que va a ser la articulación entre los huesos de la primera fila del tarso entre sí. Que si se acuerdan, la primera fila del tarso estaba conformada por el hueso astrágalo y el hueso calcáneo. Y va a haber dos articulaciones, la astragalo-calcánea posterior y la anterior. Primero vamos a hablar sobre la posterior, que va a entrar dentro del tipo de las diartrosis, es decir que es una articulación móvil, y del género trocoide, ¿bien? Que va a permitir movimientos de deslizamiento y de rotación. En cuanto a las superficies articulares, tenemos del astrágalo la carilla inferior posteroexterna, va a estar implicada en esta articulación, y del calcáneo se va a adaptar a esta carilla astragalina y va a representar un segmento de cilindro, ¿bien? Por eso va a tener la característica del género trocoide. Y acá en esta imagen podemos observar la parte del astrágalo, la carilla posteroexterna, va a estar implicada en esta articulación, y acá del calcáneo, no se puede apreciar bien en la imagen, pero bueno, esta es la porción que va a tener forma de segmento de cilindro. Bueno, sobre los medios de unión vamos a hablar de la cápsula articular, que va a reforzar esta articulación, a la membrana sinovial, y ligamentos. Tenemos ligamentos astrágalo-calcáneos. El externo va a ir desde la apófisis externa del astrágalo a la cara externa del calcáneo, ¿bien? O sea, la parte externa de los dos huesos. Y el posterior que va a ir desde el tubérculo externo de la cara posterior del astrágalo a la cara superior del calcáneo. Y además, esta articulación va a tener un ligamento interóseo que va a ser común a ambas articulaciones astrágalo-calcáneas, o sea, a la anterior y a la posterior. Y va a ir desde el surco astragalino hasta el calcáneo. Y en esta imagen podemos ver el ligamento astrágalo-calcáneo lateral o externo, ¿bien? Que va a ir de la cara externa del calcáneo a la cara externa del astrágalo. Y acá se puede ver parte del ligamento interóseo. Y el ligamento posterior iría por acá atrás, pero no se puede apreciar en la imagen. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la astrágalo-calcáneo anterior, que en este caso va a formar parte de la articulación astrágalo-calcáneo escafoidea, que es una articulación que tiene nombre propio y se llama articulación de Chopart. Y va a ser de tipo diartrosis, es decir, que es una articulación móvil, pero va a ser del género de las artrodias, es decir, que solo va a tener movimientos de deslizamiento. Y como pueden ver acá en la imagen, estas dos carillas articulares van a ser planas, ¿bien? Es esta parte anterior del astrágalo y esta parte anterior del calcáneo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las articulaciones de la segunda fila. Del tipo y el género van a ser todas de tipo diartrosis, es decir, que son todas articulaciones móviles y entran todas en el género de las artrodias, ¿bien? Que van a tener movimientos de deslizamiento. Y en cuanto a los medios de unión, va a haber ligamentos dorsales, plantares e interóseos. Empecemos hablando sobre la articulación escafoido-cuboidea, ¿bien? Obviamente entre el escafoides y el cuboides. Y en superficies articulares va a participar la carilla externa del escafoides y la carilla interna del cuboides. Después tenemos a la articulación escafoido-cuneales, ¿bien? Entre el escafoides y las tres cuneas, que va a entrar en el tipo de triple artrodia. Y eso va a ser porque en las superficies articulares va a participar la carilla anterior del escafoides y las carillas posteriores de las tres cuneas, ¿bien? Las cuneas van a formar como si fuese una sola superficie articular entre las tres. Acá se puede observar la carilla posterior de las tres cuneas haciendo la articulación con la carilla anterior del escafoides. Y bueno, y en la escafoide-cuboidea, como dijimos antes, va a participar la carilla externa del escafoides, ¿bien? Y la interna del cuboides, que es este hueso de acá. Bueno, la siguiente articulación que vamos a hablar es la articulación intercuneal, o articulaciones intercuneales, ¿bien? Que van a ser dos articulaciones que van a formar una doble artrodia entre las tres cuneas. Son estos huesos que están acá. Tenemos acá una artrodia y acá otra articulación artrodia, ¿bien? Entre las tres cuneas, que son estos tres huesos de acá. Y la última articulación de las de segunda fila es la articulación cúneo-cuboidea. Y en las superficies articulares va a participar la carilla externa de la tercer cunea y la carilla interna del cuboides, ¿bien? Es esta articulación que encontramos acá. Carilla interna del hueso cuboides con la carilla externa de la tercer cunea.
también obviamente del género de las artrodias dentro del tipo de la diartrosis. Bueno, ahora pasemos a la articulación mediotarsiana o a la articulación de Chopard, que va a ser la articulación entre las dos filas del tarso, ¿bien? O sea, entre las de la primera fila y los huesos de la segunda fila. La primera articulación es la articulación astrágalo-escafoidea, que va a pertenecer al tipo de las diartrosis y al género de las enartrosis, que si se acuerdan eran aquellas articulaciones que tenían todos los movimientos de flexoextensión, de aducción y abducción, de circunducción y de rotación externa e interna. En cuanto a las superficies articulares de esta articulación va a participar la cabeza del astrágalo y la cavidad glenoidea del escafoides, que acá lo pueden observar bien. Esta sería la cabeza del astrágalo y esta sería la cavidad glenoidea del escafoides o hueso navicular, bien, es el mismo. Bueno, y en cuanto a los medios de unión de esta articulación va a haber una cápsula articular, una membrana sinovial y ligamentos. Tenemos el ligamento astrágalo-escafoideo superior, al ligamento calcáneo-escafoideo inferior y externo y al ligamento astrágalo-calcáneo interóseo. Si se acuerdan, yo les había dicho que la articulación astrágalo-calcánea participaba en la articulación de Chopard. Y acá podemos observar en la imagen al ligamento interóseo que va a estar participando en esta articulación y al ligamento calcáneo escafoideo que está acá entrecortado, que como pueden ver va a ir desde el calcáneo, bien, al hueso escafoides. Acá está marcado en la imagen como ligamento calcáneo navicular. Bueno, y la próxima articulación que conforma a la de Chopard es la articulación calcáneo-cuboidea, que entra dentro de los tipos de diartrosis y del género de encaje recíproco, que si se acuerdan permitía los movimientos de flexión y extensión y aducción y abducción, y tenía la particularidad que sus superficies articulares tenían una convexidad y una concavidad, cada una que encajaba con la del otro hueso, ¿bien? Una convexidad, una concavidad, ¿bien? Convexidad, concavidad, convexidad, concavidad, ¿bien? Cada hueso. Por lo cual formaban este encaje recíproco, ¿bien? Iba a ser la superficie articular del calcáneo con la del cuboides, que se oponen sus convexidades y concavidades. Bueno, y en cuanto a los medios de unión de esta articulación, vamos a encontrar a la cápsula articular, a la membrana sinovial y a ligamentos. Tenemos el calcáneo cuboideo dorsal, plantar e interno. Y hay un ligamento que es el ligamento de Chopard, que va a ser común a ambas articulaciones mediotarsanas, o sea, a la astrágalo-calcánea y a la calcáneo-cuboidea, y se va a insertar en la apófisis mayor del calcáneo, es este que podemos ver acá, en la apófisis mayor del calcáneo y se va a bifurcar en el calcáneo-cuboideo, que es este que va para acá abajo, y en el calcáneo-escafoideo, bien, que es este que va para acá arriba. Es el que está marcado como ligamento bifurcado en esta imagen, con forma de Y. Bueno, y seguimos por la articulación de Lisfranc, otra articulación con nombre propio, que va a ser la articulación entre el tarso y el metatarso, ¿bien? Y se va a dar obviamente entre las de la segunda fila del tarso y los metatarsianos. Tenemos todas del tipo de artrosis y dentro del género de las artrodias, es decir, que solo van a tener movimientos de deslizamiento. Y las superficies articulares se van a estar dadas entre la primera cuña y el primer metatarsiano, segunda y tercera cuña con el segundo y tercer metatarsiano, y entre el cuboides y el quinto y cuarto metatarsiano. Bien, acá lo podemos observar en la imagen. Tenemos el primer metatarsiano que va a articular con la primera cuña. Después, el segundo y el tercer metatarsiano que va a articular con la segunda y la tercera cuña, ¿bien? Y por último, tenemos al cuarto y el quinto metatarsiano que van a articular con el cuboides. Son todas artrodias, como pueden ver, son todas superficies planas. Y en cuanto a los medios de unión, tenemos a la cápsula articular, a la membrana sinovial y a ligamentos tarso-metatarsianos dorsales, plantares y a un ligamento cúneo-metatarsiano interóseo.
Bueno, ahora pasamos a hablar sobre las articulaciones intermetatarsianas, ¿bien? O sea, entre los metatarsianos. Tipo y género. Van a pertenecer al tipo de las diartrosis, es decir, que son articulaciones que tienen movimiento, y dentro de ellas del género de las artrodias. Únicamente van a presentar pequeños movimientos de deslizamiento. Y serían estas articulaciones de acá, ¿bien? Estas 4 articulaciones entre los metatarsianos, con superficies articulares planas. Bueno, después tenemos a las articulaciones metatarsofalángicas, ¿bien? Van a ser las articulaciones entre la cabeza de los metatarsianos con las cavidades glenoideas de las primeras falanges. Del tipo van a pertenecer a las diartrosis y del género condilia. Nos va a permitir hacer movimientos de flexoextensión y aducción y abducción con los dedos. Y acá se pueden observar en la imagen, serían la cabeza de los metatarsianos con las cavidades glenoideas de las falanges proximales. Bien, estas 5 articulaciones pertenecen. Bueno, y llegamos a la última articulación de los huesos del pie, que son las articulaciones interfalángicas, ¿bien? Van a ser las articulaciones entre las falanges. Y son del tipo diartrosis y van a entrar dentro del género de las trocleares, ¿bien? Lo que nos va a permitir hacer movimientos de flexo-extensión con los dedos del pie. Y acá podemos observar en la imagen, serían justamente las articulaciones entre la falange proximal y medial y entre la medial y distal. Y acuérdense que el dedo grueso únicamente va a tener 2 falanges, ¿bien? O sea, una de estas articulaciones. Bueno, espero haber sido clara y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.